Entonces yo creo, mis hermanos, que esto no es una bobería del señor Giovanni, sino de verdad se los digo con toda mi fuerza, con todo el amor que les tengo. Sin oración somos menos de la mitad de un creyente. O sea, casi que no somos nada sin oración. Podemos ustedes y yo sabernos la Biblia y los chachos en todos los estudios bíblicos que puedan haber, pero sin oración seguimos siendo muy vulnerables, muy desprotegidos, muy sin comunión, sin eso que me invita a amar, a tener esa relación con aquel que amo, que es el Señor. Así es que, pues bueno, en esta mañana vamos a arrancar con oración. Gracias, Jackie, por la diligencia. Eso me gusta muchísimo. Y vamos a empezar con el hermano Camilo. Hermano Camilo ya, después sigue el hermano Byron, después el hermano Pedro, después la hermana Vivian y empezamos con la enseñanza de esta mañana después. Así que, hermano Camilo. Mis hermanos, muy buenos días. Voy a pedirles que por favor vayamos al Salmo 16:11 para leerlo, por favor. Y un hermano que por favor nos ayude a leerlo en la versión de la Reina Valera y otro hermano en la versión internacional, por favor. Dice en Reina Valera: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén. Y en otra versión, por favor. En esta dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú me permites, Señor, de estar acá, Señor, deleitándome, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, porque el camino, Señor, es angosto, Señor, pero es un camino hermoso, Señor, el estar a tu lado, Señor, el caminar en unidad contigo, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por todo este alimento que tú nos permites recibir como cuerpo, Señor, como comunidad, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque has estado al cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Porque a pesar, Señor, de tal vez momentos difíciles que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, Señor, tú estás allí, Señor. Padre, porque tú, Señor, nos acompañas en las pruebas, Señor, porque jamás estamos solos, Señor. Padre, hoy venimos ante ti, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, a conocerte, Señor, a buscar esa relación, Señor, esa intimidad, Señor, contigo, esa unidad, Señor, porque no se trata simplemente, Señor, de aprender, Señor, de algo como el que aprende una materia, Señor, sino de tener esa relación, esa intimidad, ese deseo, Señor, esa sed, Señor, por estar a tu lado, Señor. Sabemos, Señor, que este paso por este mundo es corto, Señor, pero aquí, Señor, en esta tierra nos preparamos para vivir una eternidad, Señor, una vida, Señor, a tu lado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado, Señor, porque cada detalle, Señor, de nuestras vidas, Señor, tú estás presente, Señor, porque como tus hijos, Señor, tú estás pendiente de nuestras necesidades, de darnos, Señor, una palabra, Señor, que transforme y renueve nuestra vida diariamente. Padre, realmente es un privilegio, Señor, y un honor, Señor, estar aquí delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hogares de mis hermanos, de sus vidas, Señor. Padre, en tus manos, Señor, estamos seguros. En tus manos, Señor, estamos guardados, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que pongas en nosotros, Señor, ese hacer, Señor, que podamos manifestar como individuos, como comunidad, como familia, Señor, tu imagen y tu semejanza, Señor. Que más que nuestras palabras, Señor, podamos manifestar a otros quién eres tú, Señor, con nuestra vivencia, con nuestra vida, Señor.
con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con la palabra como nos expresamos, Señor. Padre, que esa relación contigo, Señor, nos llene de tu bendita palabra para poder, Señor, manifestarla a todos aquellos, Señor, que la necesitan. Gracias, Señor, porque me has puesto en un huerto maravilloso, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por mi hogar. Y te doy gracias también, Señor, por estas futuras generaciones que se levantan, Señor, para aprender de ti. Amado Dios, gracias, Señor, te doy en esta mañana por todo lo que me has enseñado y por todo lo que me has revelado, Padre. Amado Dios, gracias, Señor, por la vida del pastor Giovanni, de su esposa y de su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas tú, Señor, ayudándolo, Señor. Y a nosotros, Señor, que coloques ese deseo, Señor, de ir y llevar tu palabra a todos aquellos, Señor, que nos rodean. Amado Dios, gracias, porque tú nos muestras ese camino que nos lleva hacia ti, Señor. Porque nos podemos gozar, Señor, porque tenemos alegría, Señor, inmensa alegría en nuestro corazón, a pesar de las diferentes pruebas que podamos tener, Señor, porque ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. Felicidad y alegría es un fruto que produce el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vamos a poder disfrutar de esas delicias, Señor, en la eternidad junto a ti, Señor. Padre eterno, te doy infinitas gracias en esta mañana y bendigo, Señor, esta reunión en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, dice en esta versión, aquí está, aquí. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Es el verso 11 del capítulo 16, perdón. Dice, hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Meditábamos con mi esposa este verso y hay palabras muy tremendas, muy profundas. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. Vuelve el Señor con su misericordia a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro entendimiento a lo que en verdad trae vida, ¿sí? A lo que en verdad trae aliento. Luego dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Bueno, podíamos entender que el Señor es tan misericordioso que cuando ve la familia, ve su iglesia que está atravesando un tiempo en el que puede ser que hemos desviado la mirada, hemos ocupado el tiempo de Él en otras cosas, claramente se va a evidenciar la falta de gozo, la falta de deleite en Él, pero vuelve Él con su misericordia y nos muestra el sendero de vida y nos recuerda que en Él es que está la plenitud de gozo. Y finaliza diciendo, delicias a tu diestra para siempre. Este para siempre que sale de la boca de Dios, se puede decir que uno es irreprochable, es incambiable y es incomparable. Aquí en la tierra uno puede tener placer, puede, no sé, disfrutar en varias cosas, compartir, bueno, lograr cosas en el trabajo, lograr cosas con los familiares, pero cuando dice él que hay delicias a tu diestra para siempre, ese para siempre traspasa esta vida en esta tierra y lo generaliza con la eternidad. Entonces creo que es necesario venir al diálogo con Él. Es la invitación esa que volvamos al que puede dar el que nos puede guiar por el sendero de vida, al que nos recuerda a dónde está el verdadero gozo y el que nos asegura una delicia para siempre, que es con Él.
Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque podemos estar seguros en el diálogo contigo. Podemos estar seguros al venir a hablar contigo, al venir a expresarte plenamente lo que estamos viviendo, al venir a suplicarte, Señor, por lo que estamos pasando, al venir a rogarte por cada una de las personas que están a nuestro alrededor y por primeramente la familia, la iglesia, Señor, tu iglesia que somos nosotros. Puede que en el momento no veamos las situaciones de la iglesia, de las familias que están, pero tú sí las conoces, Señor. Así que es más que necesario, Señor, clamar, es más que necesario suplicarte, es más que necesario confiarte, Señor, esas necesidades, confiarte sus vidas, confiarte las familias enteras, Señor. Porque finalmente, Dios mío, Señor, eres tú el único que puedes cambiar, el único que puedes traer entendimiento, traer a comprender, Señor, la vida que en verdad estamos llevando. Y eres tú, Señor, el único que puede ofrecernos el camino de vida, ofrecernos la plenitud de gozo y ofrecernos las delicias, ofrecernos el disfrutar para siempre contigo, Señor. Eres tú el único que puede ofrecer eso. Así que muchísimas gracias por esta mañana a exponernos de esta manera, Señor, lo que nos ofreces y es al venir a confiarte a ti, es el venir a suplicarte, Señor, por cada necesidad y por cada hermano que está en la comunidad, Señor, aquí local, Señor, y a nivel mundial, Señor, las personas que también se congregan para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Padre, continuamos, como dice nuestro hermano Byron, y no hay en mi corazón sino agradecimiento hacia ti, porque el sendero de vida en el cual subsiste todo, eres tú, Señor. Desde el comienzo nos enseñaste, Padre, que todas las cosas que tú creaste fueron buenas en gran manera. Y hoy nos enseñas que en tu presencia hay plenitud de gozo, lo cual es totalmente coherente con todo lo bueno que hay en ti, Señor. Y sabemos que si en algún momento, Padre, nos sentimos en poco, que si en algún momento, Señor, nuestra vida, en nuestra vida hay circunstancias que nos agobien, como decía el hermano Camilo, dificultades que quizá nos hagan tambalear, es porque nos hace falta ir a tu presencia, Señor. Y por eso te pedimos perdón en esta mañana, porque si sentimos que nos hace falta algo, es porque no estamos experimentando la plenitud que hay en tu presencia. Y solo es en tu presencia donde todo es completo, donde todo converge, donde todo se puede encontrar, Padre. Gracias porque no hay otro lugar en el mundo donde nuestra alma, nuestro ser sienta complacencia, Señor. Como lo leía mi hermanita, ¿a quién iremos, Padre, si no eres tú? ¿A quién iremos sino a la plenitud que eres tú, Señor? Por eso, gracias porque nos recuerdas que eres tú quien nos enseñas, eres tú quien nos muestras el camino, eres tú quien nos llenas, pero eres tú, Señor, en el que nos sentimos completamente identificados.
Cuando estamos en ti, en tu presencia, Señor, nos sentimos ricos, Padre. Y podemos entender, como dice allí en Efesios, que nos ha sido dada toda bendición, Señor, y que nos has colocado en esos lugares celestiales donde no hace falta nada, Señor, porque plenitud enmarca completamente todo lo existente, Señor, porque en la plenitud no hay carencia de nada, porque en tu plenitud está todo el sentido, Señor, porque en tu plenitud somos totalmente bendecidos y enriquecidos, porque en tu plenitud no hace falta nada, Señor, porque en tu plenitud no hay quejas en nuestra boca, Señor, porque si nos sentimos completos y enriquecidos en ti, ¿qué nos hace falta si tu amor lo llena todo? Gracias, Señor, porque esa plenitud no solo nos es brindada por un día, Señor. Gracias porque tú colocas esa plenitud de boca tuya para siempre. Para siempre, como dice allá en Salmos, esas delicias no son por un día, no están abiertas solo por hoy en la mañana, Señor, sino es una carta abierta eternamente para deleitarnos en ella. Por eso te damos gracias y te bendecimos, Padre, porque no nos has regalado un poco, nos has regalado todo, porque no te desprendiste ni diste solo un grano, Señor, sino te desprendiste y lo brindaste todo. Perdona, Señor, porque a veces somos egoístas y queremos dar un poco de lo que tú nos has dado. Queremos apartar solo un tiempo de lo que tú nos has dado, pero hoy tú nos enseñas en que en tu plenitud lo has brindado y lo has hecho todo. Gracias, Padre bueno. Amén. Señor, es maravilloso ver que tu palabra, que eso que nos regalas, Señor, es vida. Vida para todos los que estamos presentes, vidas para todos los que escuchan tu palabra. Estoy agradecida por eso, Señor, porque veo tu amor a través de esas palabras que salen de tu boca, que lo único que buscan en nosotros es vida. Vida, Señor, para siempre. Señor, gracias porque nos dejas a tu Espíritu Santo, porque Él está ahí y porque tú nos quieres mostrar tu corazón. Ayúdanos a deleitarnos, Señor, al entrar a tu presencia. Ayúdanos a que estos espacios de oración, Señor, podamos entender que es para encontrar y escuchar tu corazón, Señor. Y podamos deleitarnos en ese momento. Podamos deleitarnos en todo momento al estar meditando tu palabra, Señor, porque lo necesitamos. Porque sin ella no hay bases, porque sin estos momentos en los que podemos estar junto a ti, escuchándote, Señor, no hay bases, no hay columnas, no hay nada que nos haga fuertes, solamente tú, Señor. Que lo que nos ofrece el mundo, Señor, son delicias temporales que nos van a causar muerte. Pero entender que llegar a tu palabra, a tu presencia, Señor, nos hace sentir plenos, pero una plenitud que trae vida, una plenitud, Señor, que nos hace deleitarnos en tu presencia, Padre. Gracias,
Gracias, Señor. Perdónanos porque a veces nuestra prioridad no es escucharte, porque todos los hermosos tesoros que nos has regalado, Señor, se quedan allí, pero no los disfrutamos y no vamos más allá de eso. Pero sabemos que hoy es el tiempo, Señor, de poderlos disfrutar en amor, Señor, de poder disfrutar todo eso que nos has enseñado que es tan grandioso, de compartirlo a otros que también te necesitan y necesitan encontrar esa plenitud que eres tú, esa verdad y ese amor incomparable, Padre. Te necesitamos todo el tiempo, Espíritu Santo. Háblanos y ayúdanos a sentirnos siempre, siempre junto a ti, Señor. En nuestros momentos felices, en nuestros momentos tristes, pero que podamos sentirnos junto a ti y plenos y seguros de que tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino de la vida. Gracias porque tu propósito es que vivamos contigo para siempre. Veo tu amor, veo tu salvación en esas palabras, Señor. Que ese es tu propósito con nosotros, tus hijos, que vivamos contigo para siempre, que seamos salvos, que entendamos, Señor, la importancia de dar a conocerte a los demás que no te conocen y no saben y no conocen este tesoro, Señor. Queremos vivir contigo. Queremos sentir esa plenitud de gozo en todo momento, Señor. Que estos momentos en los que podemos hablarte, Señor, y sentirnos como un hijo hablando a su padre, como cercanos, Señor, abrazados por ti, cogidos de la mano y teniendo la seguridad que tiene un hijo al caminar con su padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias por estos momentos y gracias por este espacio que nos abres para que muchos escuchen, Señor. Porque tu palabra es viva y porque tu palabra cumple y porque tu palabra no vuelve vacía, cumple su propósito, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, vendrán muchos pueblos y dirán, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Pregunta alguien. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Señor bendito, gracias en esta mañana. En mi ser entero hay agradecimiento por ti, Señor. Quiero ser esposo, la plenitud la hallo en ti. Quiero ser padre, la plenitud está en ti, en tu presencia. Allí, en ese diálogo continuo contigo, Señor. Quiero ser un hijo pleno, completo, en ti lo encuentro, Señor. Quiero ser el dueño de la empresa o el empleado de la empresa pleno, solo lo encuentro en ti, Señor, en tu presencia, escuchándote, exponiéndote en mi corazón todos los días, pero queriendo descubrir el tuyo, Señor, cada día, Señor, cada día. Gracias por todos los acontecimientos en nuestra vida, Señor, sea por yerro nuestro, o sea porque necesitamos ser probados, Señor. Gracias por ellos, porque nos llevan a tus brazos todo el tiempo, nos llevan a buscarte, nos llevan a buscar refugio en ti, Señor.
nos llevan a buscar consuelo en ti. Aún en medio del gozo por el bien que tenemos, Señor, eso nos lleva a tus brazos, agradecidos, esperanzados, Señor, en solamente en ti, Señor. Esposita, ¿quieres ser plena? Solo en la presencia del Señor. Solo allí hay plenitud. Esposita, ¿quieres ser plena en fe, en confianza, en fidelidad? Solo allí, en la presencia del Señor, en intimidad con Él. Al igual que el esposo, que el hermano, que la hermana. Gracias, Señor, por llevarnos a hacer iglesia en casa. Que allí es que deben hacer, Señor, la verdad, el amor, la fe, la esperanza. Allí la libertad, Señor, en nuestros hogares. Gracias. No hay otro lugar. No hay otro lugar, Señor. Y todo en tu presencia, Señor. Porque ahí es donde hay plenitud. Le decía a mis hermanos el viernes que si me gano el mínimo, no hay plenitud. Si me gano 2 mínimos, tampoco. 10 mínimos, tampoco. Si lo tengo todo, tampoco hay plenitud. Porque la Escritura me dice que la plenitud está en ti, en tu rostro, en tu presencia, allí, donde escucho tus enseñanzas, donde puedo ver tus caminos, donde puedo ver tu verdad, donde la puedo amar con todas mis fuerzas, Señor. Ahí es donde hay plenitud, no en otro lado. Gracias, Señor. Gracias por fortalecernos, por, Señor bendito, animarnos de esta manera que tú lo haces, por exhortarnos, porque también tu exhortación es extraordinariamente buena, Señor. Gracias. Gracias porque no te limitas. Además no puedes a este mundo o al tiempo, sino que lo que nos hablas es eterno, Señor. Eterno, 100%. Porque no nos estás hablando de lo efímero. Nos estás hablando, Señor, para siempre contigo, Señor. Para siempre. Señor, gracias. En esta mañana hay gozo, hay regocijo, hay algo extraordinario en nuestro ser, Señor, de ver que te ocupas de nosotros y que en verdad, como dice mi hermana, ir de tu mano tan confiados como un niño de 1 año, de 2 o de 3, de la mano de su padre. Gracias. Gracias, mi Señor. Y bueno, sé que tú hablas en nuestro corazón y hoy traerás palabra bella para nosotros también, Señor, de ánimo, de consuelo, Señor, pero también de sabiduría, de entendimiento, de comprender, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias, oh Dios, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Hermanos, pues esta mañana queda clara la invitación, como el domingo pasado y como va a seguir sucediendo, a congregarnos alrededor de la oración, más que de conocer un poco más de lo que la Escritura me puede enseñar, es en la oración. Necesitamos conocer los caminos del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Durante esta semana, creo que durante las últimas 2 o 3 semanas he vivido cosas bastante fuertes, producto de lo que la sociedad está vendiendo, producto de lo que los medios venden, producto de lo que las mentes separadas de Dios venden, pero que pulula, que es increíble como la mentira abarca todos los estamentos, todas las entidades, todos los lugares lo abarca la mentira, y que el hombre está creyendo a eso. Pero como comunidad de creyentes, como una comunidad que ha sido y está siendo instruida en la palabra, nosotros tenemos que estar apercibidos y no permitir que eso que permea la mente del hombre penetre en nuestras mentes también y nos hagan salir de lo verdadero, de lo que es luz, de lo que es vida para nosotros. Entonces creo que es un trabajo, mis hermanos, estamos viviendo. El Señor Jesucristo ya está muy cerca de nosotros, de venir por su amada, y nosotros necesitamos estar apercibidos. Los tiempos están hablando, la Biblia habla muy claro que todo se está cumpliendo al pie de la letra, y esto no es terror,
esto es gozo, esto es alegría, esto es algo extraordinario, que todo lo que la Biblia dice esté pasando, solo que la iglesia no puede estar dormida, ni quieta, ni como si no estuviera pasando nada. Necesitamos conocer todo eso y saber que lo que está sucediendo, todos esos nuevos pensamientos, todas esas nuevas cosas que están sucediendo, todas estas pandemias, es mostrando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay dolor en muchas partes? Sí, porque la Escritura lo dice, principio de dolores, sí los hay, pero también sabemos que Cristo viene por su amada, por su iglesia que somos nosotros. Y ese es el gozo, esa es la esperanza, eso es lo que nosotros vivimos y por lo que vivimos realmente. Ese es nuestro piso firme hoy, que Cristo viene por nosotros. Entonces eso es extraordinariamente bello y partiendo de ahí, pues, dice la Escritura, dice, no desconozcamos lo que el mundo está hablando, no desconozcamos la mentira, el engaño, la duda que viene a ser sembrada en nuestro corazón. No nos dejemos vislumbrar por lo que no es, porque hay luces que parecen pero que no son, que cuando uno las sigue de pronto se fueron y no quedamos en nada, como en la nada más bien, porque estamos siguiendo lo que no nos lleva a vida eterna. Hay que trabajar, sí, hay que salir a recibir las bendiciones del Señor en lo que hacemos, está bien, todo eso hay que hacerlo, pero andar apercibidos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no precisamente a los que tiene con él, sino a los que no tiene. Entonces, mis hermanos, gracias por venir a esta reunión y gracias por estar prestos a escuchar el mensaje que el Señor nos tiene para hoy. Hermana. Bueno, buenos días, hermanos. Quiero comenzar hoy recordando con lo que comencé esta mañana, que está en Juan 6:68, que dice, y la iglesia respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, hermanos, hoy el Señor me dio el privilegio de estar ante ustedes para llevar su palabra, para llevar la enseñanza. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 3:5 y vamos a leerla en varias versiones, si es posible, hermana Lady, hermana Lisette, hermana Yanira, por favor, si eres tan amable y me la lees en Reina Valera, 2 de Pedro 3:5. Creo que el Señor ha sido maravilloso hoy, dando este preámbulo a esta enseñanza, porque pues el Salmo que se leyó hoy creo que tiene muchísimo que ver con lo que el Señor quiere traernos hoy, la palabra que nos va a dar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yanirita. 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Gracias. Lady. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Hermana Lisette. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra, fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Bueno, hermanos, me gustaría entonces que comenzáramos a hacerle preguntas al texto. ¿Qué le preguntarían ustedes a ese texto? ¿Qué preguntas le podemos hacer al texto? Por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué es ignorar voluntariamente? ¿Qué es ignorar y qué es voluntariamente? Muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Pedrito, ¿tú qué le preguntarías? Yo le iba a preguntar lo mismo que el hermano, pero no, ya se me adelantó a preguntarle otra cosa. Habla de tiempos. Entonces, ¿por qué me suena la palabra tiempos? Porque en cada tiempo debemos comprender en qué tiempo estamos para
entender lo que Dios nos invita en este tiempo a hacer. ¿Qué le preguntarías? ¿Cuál sería la pregunta? ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Otro hermano que nos quiere decir, Byron, ¿qué le preguntarías al texto? Byron, ¿sí está? ¿Quiénes ignoran? ¡Wow! ¿Quiénes ignoran? Excelente pregunta, muy buena pregunta. ¿Y por qué quieren ignorar? Ajá. ¿Por qué quieren ignorar? Qué bien, qué bien. Byron, ¿estás? Sí, señora. ¿Qué ignoran? ¿Qué ignoran? Excelentes preguntas. Quiero que Otra respondan. pregunta que se me ocurre es, ¿por qué el texto dice voluntariamente? Voluntariamente. ¿Qué implica voluntariamente? ¿Qué nos enseña que sea voluntariamente? Bueno. Yanira, ¿tienes alguna pregunta para el texto y para comenzar a desarrollarlo? Mis hermanos son muy filos, las han dicho todas. Camilito, pero Yanira, Bueno, entonces, no, yo creo que otra pregunta y la voy a analizar. Organizo mis ideas. Camilito. ¿Sí querías decir algo? Quiero preguntar qué significa fueron hechos por la palabra de Dios. Fueron hechos por la palabra de Dios. Muy bien. Ay, qué hermosos repilos están todos hoy. Y creo que me pusieron a temblar. Hay muchas preguntas que las da el texto, obviamente, pero que, Dios mío, están maravillosas todas sus preguntas. Bueno, podríamos decir, hermanita, que ahora sí. la palabra tiene aquí una relevancia. ¿Qué función o qué está haciendo aquí la palabra? ¿A qué palabra se refiere? Bueno, muy bien. Pues la primera pregunta que yo le tengo al texto es, ¿quiénes son estos? Porque segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero, por ejemplo, hermana Lisset, ¿me regalas, cómo decía tu versión? Para que vayamos también mirando qué es ignorar y qué es voluntariamente. En las otras dos versiones en las que tiene la hermana Lisset y la hermana Lady, ahí hay dos sinónimos, si pudiéramos hablar de esto, de qué es ignorar y qué es deliberadamente, para que vayamos contestando. Hermana Lisset. Dice, pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Bueno, ahí está también la palabra ignorar. Hermana Lady. En esta versión dice deliberadamente, olvidan. Listo, hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hermano. Entonces, parece ser que ignorar también puede ser olvidar, ¿cierto? Parece ser que ignorar. Hermano Pedrito, por favor, cierras el micrófono. Gracias. Yo creería que ignorar sería pasar por alto. Pasar por alto, muy bien. Vayamos teniendo esas palabritas ahí. Y voluntariamente es deliberadamente. Pero yo haría la primera pregunta, ¿quiénes son estos? Vayamos a segunda de Pedro 3:4. A ver, ¿quiénes son estos? ¿A quién se refiere Pedro cuando dice
estos. Y a ver si nos corresponde algo de eso. Tal vez sí, tal vez no. Cada quien podrá hoy darle hoy a esta enseñanza un nombre, un título. ¿Qué dice el 4? El versículo anterior, ¿verdad? Sí. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El versículo 3, ¿podemos leer el 3? Sí, por favor, Giovanni, el 3, si está en la mano. Voy a leer desde el 1. Qué pena. Perfecto, está muy bien, desde el 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, para que tengan memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. 3. Sabiendo primero esto, no hay que desconocerlo, no hay que ignorarlo, que en los postreros días, Pedrito preguntaba cuáles tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Bueno, entonces, según el versículo 3, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Según el versículo 3. En los tiempos, Los burladores. Los burladores, ¿cierto? Sí, Milenita, puede ser. Los burladores. El texto nos invita a, hay una exhortación aquí, ¿cierto? Y nos invita a que en estos postreros tiempos, Pedrito dice la palabra, pueden venir burladores. ¿Qué qué? Que ignoran voluntariamente, ¿cierto? Entonces, las preguntas que hicimos, ¿qué es ignorar? Y yo tengo por aquí algunos sinónimos o significados de lo que significa la palabra ignorar, para que lo veamos. Desdeñar, despreciar, pasar por alto, no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. También puede ser olvidar, escapar a la detección. Entonces, si nosotros miráramos el versículo, podríamos decir, estos desdeñan, desprecian, pasan por alto, no hacen caso o fingen no saber, ¿cierto? Y voluntariamente. Bueno, pues ¿alguien tiene por ahí algunos sinónimos o el significado de lo que significa voluntariamente? La hermana Lady leyó en su palabra deliberadamente. ¿Qué más puede ser? Por decisión propia. Por decisión propia, por su propia voluntad, intencionalmente, muy bien, intencionalmente. Entonces, Preconcebido, con intención, premeditado. wow, estas son más fuertes todavía. Entonces, podemos decir, ¿quiénes? Los burladores, ¿cierto? Ignoran, es decir, desdeñan, desprecian. ¿Cómo? Por su propia voluntad. Así lo decidieron, intencionalmente. Y alguien preguntó, ¿qué? ¿Qué es lo que se ignora deliberadamente? ¿Qué La es lo verdad. ¿Qué dice ahí? Pedrito, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? En el 5, ¿qué dice? Ignoran la obra de Dios. No, ¿qué dice, Pedrito? Dice, ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Hasta ahí, por la palabra de Dios. ¿Qué ignoramos voluntariamente? La palabra de Dios.
Ignoramos, quiero decir, ¿Qué no, se ahí no ignora? dice, sí, que se ignora porque no dice ignoramos. ¿Qué se ignora? sin No. importar. Ignoran. Exacto. Que se ignora voluntariamente la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Pero quiénes? Los burladores. Los burladores. ¿Alguien quiere Hermana, ¿puedo leer aquí otro texto de otra versión? sí, pero permíteme un segundito antes de eso. ¿Qué es un burlador? ¿Quién es un burlador? Yo entiendo que un burlador es aquella persona que se burla de algo teniendo pleno conocimiento, porque uno no se burla de algo que no conozca o que no sepa por qué se está riendo. Creo yo. Hermana Flores Minga, súper. Sí, también coincide en lo mismo, que con plena conciencia hacen algo de lo cualmente están ciertamente convencidos o lo saben. Lo saben. Entonces, También podríamos decir que es una persona autosuficiente, ¿no? puede ser, sí, claro. Imagínense que entonces esos burladores, ¿cierto? Desdeñan, no hacen caso, lo omiten voluntariamente, o sea, teniendo pleno conocimiento. O sea, lo que yo puedo entender, no sé, ustedes me dirán si es así, es que deliberadamente desdeñan la palabra de Dios. Es decir, ¿la conocen o no la conocen? La conoce. Milenita, ¿la conoce? ¿Total? ¿La conoce? Su merced dijo, bueno, esta palabra puede ser para los creyentes. Dios, ¿y en qué momento un creyente puede convertirse en un burlador? ¿Cuándo? Disculpa, ya que y ahí anterior, en el versículo anterior dice, ¿dónde está? O sea, ellos hacen esta pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, definitivamente sí es alguien que conoce y sabe que va a venir. Y la pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué momento estos que conocen se pueden convertir en burladores? ¿En qué momento? ¿Cierto? Bueno, Pedro comienza diciendo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento. O sea, él está hablando a alguien que son entendidos en la palabra. Bueno, creo que la primera parte parece ser, no sé si alguien tenga preguntas de esa primera parte de estos, ¿qué significa ignorar? ¿Qué significa voluntariamente? ¿Y qué es lo que se ignora deliberadamente? Son preguntas, perdón, son preguntas bien interesantes, muy interesantes, para que nosotros como creyentes que tenemos un limpio entendimiento, nos las hagamos cada uno a nivel personal, porque yo me las estoy haciendo en este momento. Yo ignoro voluntariamente qué. Entonces hago como una retrospección de lo que puedo estar ignorando voluntariamente. No necesariamente puedo estar ignorando la venida del Señor Jesucristo porque la sé, pero en mi vida diaria, dice un versículo por allá que el que espera la venida del Señor Jesús se purifica a sí mismo todos los días se purifica. Luego anda con una limpia, con entendimiento, con una mente pura, esperando la venida del Señor Jesús. Pero hay burladores que pasó un día, que pasaron 2, que pasaron 100 años, que pasaron 2000 y pico de años y no ha venido. Esos son los burladores que empiezan a decir, bueno, y su Dios, que es el mío también, pero no, eso no, creo que no va a venir porque se fue en solas promesas y no la cumplió. Sí, eso puede pasar. Pero la pregunta esta mañana es, estos, que puedo ser yo,
ignoran voluntariamente. ¿Qué ignoro voluntariamente? Ignorar es no tenerlo en cuenta, porque lo sé. Eso me parece muy bueno para mí, como persona, como creyente. Gracias. Pedrito, tú habías dicho eh, eh, algo que también me parece importante. Tú dices, ignoran los hechos de Dios. Pero miramos que los hechos de Dios fueron constituidos como. Vamos a Hebreos 11:3. Y ahorita te doy espacio, Pedrito, para que tú leas lo que ibas a leer. ¿Ya, hermanita? ¿Veo? Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Bueno, señor. Dice, en cualquier versión, en esta dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Muy bien. ¿Alguien tiene Reina Valera, por favor? Hebreos 11:3. ¿Sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero nos dice que por la palabra de Dios, y tomó un hecho de Dios, uno. Pero la palabra en Hebreos 11:3 nos dice que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces, Pedro nos exhorta para entender que lo que estos ignoran voluntariamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 33:6, hermanita Lisette? Lisette, ¿sí estás? Sí, perdón, el Salmo 33:6. ¿6? Bueno, tengo palabra de Dios para todos. Dice, el Señor creó los cielos con sus palabras. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con un solo de sus suspiros. Entonces aquí podemos ratificar que por la palabra de Dios. O sea, estos burladores desdeñan la palabra de Dios. Y cuando la... leer, por favor, este versículo? Señora. ¿Me permites, por favor, leer este versículo a los burladores? Dice, en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Bueno, la palabra del Señor nos habla de los burladores. Hermana predicadora, tengo otra pregunta para mí, pero que la quiero responder, y es para mí. Cuando ignoro la palabra, ¿qué estoy ignorando? Es para mí. ¿Qué ignoro cuando ignoro la palabra? Porque estos ignoran voluntariamente la palabra. Y se convierte en burlador. Burlador no es el que sino el burlador es aquel que no cree lo que sabe. No cree lo que sabe. Entonces, cuando yo ignoro la palabra, ¿qué estoy ignorando? Es mi pregunta personal. ¿Quién es un burlador? Es el que engaña, el que elude, el que evade, el que se escapa, el que engatusa, el que falsifica. Ese es un burlador. Bueno, entonces vamos a mirar de pronto en estas escrituras que encontré en la palabra, podamos encontrar un poquitico esa respuesta a lo que su merced está preguntando.
Pero Pedrito, su merced, no quiero seguir antes de que Pedrito lea lo que él quería leer cuando me dijo, yo quiero leer esto. No, hermanito, ya el hermano contextualizó, pero era de segunda de Pedro 3. Pues si quiere la leo nuevamente en esta versión, dice la que estábamos leyendo. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Muy bien. Pedro habla de eso, pero cualquier cosa, de cualquiera de las palabras que el Señor, o de la palabra que el Señor ha dicho, se pueden burlar. Entonces vamos a Mateo 22, 29, por favor, a ver qué nos dice la palabra frente a ignorar voluntariamente. Vamos a quedarnos ahí, ignorar voluntariamente. Mateo 22, 29, y es que no los tengo a todos, yo no los puedo ver, pero pues me gustaría que todos participáramos, que todos participáramos leyendo la palabra. Mateo 22, 29. Sí, me limito. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, entonces aquí está, que se ignora las escrituras y el poder de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Se erra. ¿Y qué es errar? Hermanita, ¿puedo dar un ejemplo? Claro que sí. Me hizo acordar eso, que uno cuando de pronto una norma o una ley de tránsito, que yo me las paso mucho por la galleta. Entonces, veo que el policía no me está viendo, entonces no me coloco el cinturón, o veo que el semáforo todavía alcanzo a pasarlo en naranjita y acelero un poquitico más y lo paso. Y dice que estoy haciendo lo mismo con la escritura. Cuando sé algo, cuando tengo claridad de eso, porque digamos en mi experiencia con el sistema de normas, tengo claridad que estoy infringiendo, estoy cometiendo un error, y por eso está la palabra errar, porque simplemente uno se está engañando a sí mismo. Y lo mismo sucede llevándolo en relación a la palabra. Dado el conocimiento que tengo, la verdad que me ha sido entregada, y aún sabiendo esa verdad, y no solo esa verdad, sino de la fuente del que viene, y aún la pongo en tela de juicio en mi vida. Sí. ¿Puedo participar? Esa analogía está súper chévere. Muy bien, claro que sí. Bien, estaba pensando en lo que siempre hemos oído en las comunidades: errar es no dar en el blanco, ¿cierto? Es fallar el blanco. O sea, yo estoy apuntando a la diana, allá a los punticos esos de allá, y disparo para ganarme un muñequito o algo, pero erro al blanco. O sea, no doy en el blanco. Eso es errar. Pero estaba pensando, si yo sé la verdad, ¿por qué fallo? Porque hierro, no doy en el blanco. Entonces, me gusta lo que está diciendo Pedro, porque a pesar de que saber la verdad, yo meto mi verdad, y es imposible que la verdad de Dios con la mía den el blanco. El semáforo se pasa en verde, pero yo meto mi verdad. No puedo pasar en amarillo. Aún si vengo a velocidad y está cambiando hasta ahora y pasó de verde a amarillo, entonces sí, alcanzo a pasar, pero es mi verdad. Entonces viene la cicla, viene otro carro que está pensando en la misma verdad que yo pienso, y damos en el blanco, pero en el erróneo. Una estrellada, un accidente, lo que sea. Y así pasa. Creo que lo que yo noto que ignorar, dice la escritura en el 29, dice, hierra.
Lo primero que arranca no dice ignora, sino yerra, ignorando. Sí. ¿Cuándo? Cuando yo lo que veo en mi corazón es una mezcla. La verdad de Dios quiero mezclarla con la mía y ¿qué resultado tengo? Errar. Gracias. Vamos allá, Giovanni. Romanos 10:3, por favor. Romanos 10:3. Para mirar cómo la palabra respalda lo que estamos hablando, Pedrito, lo que estamos hablando. Romanos 10:3. Y si tienen otras versiones, porfis. Romanos 10:3. ¿Qué dice, hermanito Giovanni? La hermana Jenny está por ahí, que lea, por favor. U otro hermano. Otro hermano, sí, sí. Qué chévere. Byron, Lorena. Lo siento. Hermano, bueno. ¿Jennicita? Bueno, ya. Señora, no puedo un momento, pero estoy escuchando. ¿No puedes leer? No, No se puede. Listo, entonces. ¿Romanos qué? 10:3. Ok, dice así en la Reina Valera. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, ¿qué dices entonces, hermanita, frente a eso? ¿Qué nos contestó el Señor acá? ¿Qué nos dice? Que ignoramos deliberadamente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ignoran de la justicia de Dios. Entonces sí ahí hay un versus, ¿no? Pongo mi argumento, mi verdad frente a la única verdad. Pongo mi opinión que en realidad se forma por la mayoría de mentiras que dice Satanás y el mundo, en contraste a la verdad de Dios, procurando establecer la suya propia. No se han sujetado. Esa palabra me llama la atención, sujetado a la justicia de Dios. Bueno, entonces, sujetado a la justicia de Dios, a la palabra de Dios, ¿cierto? Hermana Lady no la tiene en la otra versión, en una bonita que ustedes leen, que es tan clarita. Sí, hermano, aquí la tengo. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Bueno, yo quiero leer esta versión. Muy bien. Dice, no comprenden que solo Dios puede declarar nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. ¿Y qué se ha hecho entonces? Procurar establecer las propias reglas, ¿cierto? La propia palabra. Y superponerla sobre la palabra que Dios ha dicho. ¿Y qué dice la palabra? Que estos son burladores. Que estos son burladores. ¿Cierto? La justicia, sujetándose a la justicia de Dios. No sé, yo me pregunto, como mamá, ¿me estoy sujetando? Como esposa, ¿qué dice la palabra de mí como esposa? ¿Que debo sujetarme a mi esposo? ¿Y qué hago yo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los esposos? Que son el señorío en su casa. ¿Y qué hacemos como esposos? Como hijos. La palabra del Señor dice, honrad a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, además dice.
Pongo a mi padre y a mi madre, o pongo mi propia justicia, mi propia, establezco mi propia justicia. Como hermana, como hermano de la iglesia, como prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hago? Bueno, este sí, pero este no. Es que este me cae tan mal. Preguntas para hacernos. El Señor nos llamó hoy a contestarnos aquí, en nuestra mente. Él nos llama a exhortación. Y vamos a leer la última, solo la última. Perdón, ¿puedo leer esta versión? Claro que sí. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya, no son sujetos a la justicia de Dios. Porque tal vez es más fácil, ¿no? Es más fácil, entre comillas, pasarse el semáforo en amarillo. Más fácil. Pero sin pensar en que al otro lado puede venir también alguien que está pasándose el semáforo. Bueno, vamos a Romanos 2:4 porque les tengo muy buenas noticias. Romanos 2:4. Alguien que por favor lea Romanos 2:4, de los que no han leído, porfis, me gustaría escuchar. Creo que para ahí está Caterina Acevedo. No sé, Joás, ayúdame por ahí que yo no logro verlos a todos. Yo la tengo. ¿Listo? Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo no. Vuelve, por favor. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Puedo leer esta, hermana? Sí. Dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Yo quiero esta, por favor. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No ves, es ignorar, ¿no? No ves, es ignorar. Bueno, antes de entrar en la última parte, me gustaría escuchar a 2 o 3 hermanos que les ha dicho Dios hoy. Que piensan. ¿A qué nos anima, más bien, hoy Dios? Con respecto a la pregunta que el hermano Giovanni se hacía a sí mismo, yo también me la hacía. ¿Qué se desconoce? Yo pienso que esta palabra nos ubica un poco y nos recuerda cuál es la importancia en este tiempo de entenderlo y conocerlo, para no dejarnos manipular de nuestros propios deseos y de nuestra manera vieja de vivir, porque muchas veces entendemos que somos nuevas criaturas, pero como que olvidamos y somos necios. Entonces, pienso que lo que ignoramos no solo es la palabra, la verdad de Dios, sino ignoramos quién soy en Él.
desconocemos totalmente la palabra ser hija, o desconozco la palabra ser hija, porque cuando se busca eso, cuando busco, escudriño, oro, clamo, y estoy en esa comunión y en esa intimidad, creo que caigo más pocas veces. Estoy más atenta al semáforo y sé que ese semáforo, si le meto el acelerador al máximo paso, y muy seguramente pueda que no haya ningún accidente, pero cuando realmente conozco que eso puede herir a mi prójimo, a la persona que está cerca a mí, realmente el Espíritu Santo me llena de paciencia y freno y espero, no importa el tiempo que sea, para pasar en el tiempo que es. Entonces, muchas gracias, hermana Jacqueline, por dejarse usar por el Señor para traer este hermoso mensaje a mi vida en esta mañana. Gracias al Espíritu de Dios, que es maravilloso. Quisiera hablar algo, si me Sí. permites. Claro. Salmo 73. Versículo 24 hasta el 26. Dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pensaba, ¿podrán dos ir juntos si no estuvieren de acuerdo? Mi mismo ser necesita ir íntegramente junto, espíritu, alma y cuerpo, una sola carne, en esa porción que Él me da para no desfallecer. Porque si mi ser como tal está dividido, desfallece, dice ahí en el versículo 25. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si Él no es mi porción, no voy a poder. Entonces, es maravilloso. Y es hermoso porque es todos los días, ¿no? Es todos los días. Qué maravilla. Yo quiero compartir uno como para sintetizar un poco lo que entendí, y es Marcos 12:30. Que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, Gálatas 5:7, 5:1 y luego 5:7 dice, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Para ignorar voluntariamente? ¿Quién nos estorbó? ¿O quién estorbó? Bueno, vamos a mirar a qué nos has animado hoy. Qué pena, eso Dime, Lorenita. ¿ese era Gálatas qué? Perdón. 5:1. Ok, luego el 7. Yo también quiero comentar algo.
Claro que sí. Que sí. Si yo voluntariamente ignoro la palabra de Dios, trae consecuencias a mi vida y es muerte espiritual. Pero si, como dice en Primera de Corintios 15:58, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. También tiene buenas consecuencias. Si la ignoro, trae malas consecuencias. Yo tomo la decisión. Si sigo, si me mantengo firme e inconmovible en la relación con el Señor, en estudiar la palabra, sé que el trabajo no será en vano en el Señor. Sí, muy bien. Pero bueno. Perdón, yo quiero decir algo. Claro que sí. Voy a volver a leer Romanos 2:4 en otra versión y dice: ¿te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Meditaba que es el mismo el que me llama nuevamente a su presencia. O sea, yo no tengo, lo que tengo que hacer es creer lo que él ha dicho en la palabra. Y él, todo su Santo Espíritu, es el que está en esa roca que no me mueva. Es él que, a pesar de que vengan pensamientos contrarios a él, él vuelve y me llama a que tenga nuevamente comunión con él. Entonces es alentador saber que no se cansa. Amén. Es alentador, terriblemente tentador. Vamos a leer alguna porción de la escritura que nos habla de quién me ignoró voluntariamente. ¿Quién no lo visto? ¿Quién fue el que no ignoró voluntariamente? ¿Y a qué nos anima que no ignoró voluntariamente? Vamos a Mateo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Vamos a mirar a ver qué pasó allá en Mateo 4, del 1 al 11. Ya vamos terminando. ¿Quién no voluntariamente? Janice, por favor, lees. O Franklin, o Samuelito, o Juanita. Por favor, dame el texto que estábamos socializando un poquito. Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11, ¿sí? Sí, señor. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adoraréis.
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, ¿quién? ¿De quién está hablando esta escritura? Del Señor Jesús, ¿cierto? De Jesús. Está hablando esta escritura del Señor Jesús, que fue tentado, ¿cierto? Vino una palabra contraria a su pensamiento. Pero ¿qué fue lo que él no ignoró voluntariamente? El poder de la palabra. El poder de la palabra. No la ignoró. Él, que era hombre como tú. Creo que también otra de las cosas, o lo que no ignoró desde mi punto de vista, es el carácter de su padre. No olvidó al fiel, no olvidó al verdadero, no olvidó al que no miente, no olvidó al inmutable. Eso no ignoró. Ignoró quién era su padre. Eso es algo extraordinario de parte de nuestro maestro, de nuestro Señor, poder entender que él no ignoró quién era su papá. Vamos a leer otra porción de la escritura que nos habla de este Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 10, del 31 al 35, por favor. Marlencita, hazle. Mateo 3, del 31 al 35. Jackie, ¿está segura de la cita? Juan, perdóname. Juan 3, 31, del 31 al 35. No estaba segura. Juan 3, del 31 al 35. El que de arriba viene es sobre todo. El que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y todo lo que vio y oyó, esto testifica. Recibe el testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre maldijo y las cosas han entregado en su mano. Bueno, de esta escritura. Es que estamos totalmente equipados. Aparte que somos misma esencia, es la naturaleza en nosotros. Digamos que no hay excusa, aunque estamos en este mundo como oraba Vivi. De todas formas, es un llamado en esta mañana, un aliento, nos recuerda cuál es nuestra esencia, nuestra naturaleza, para, como leía José, amar el mandamiento para poder amar a Dios, amar mi prójimo y no llegar a caer en un pensamiento contrario al pensamiento del Señor que es con propósito en nosotros sus hijos. También pensaba que Jesús, el Señor Jesús, lo que escuchaba hablaba. Y lo hablaba con certeza, porque creía que lo que venía del Padre era verdad. Luego no ignoró ni al que lo envió, ni el mensaje que le dio. Pensaba en la oración, pensaba en el estudio de la palabra, pensaba en todo lo que nosotros necesitamos del Señor. Si yo estudio la palabra, soy consecuente con lo que estudio en mi oración. Y eso me va a dar sabiduría en mi vida diaria, en lo que tengo que ofrecer, en lo que le tengo que dar al prójimo, en mi vida, en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo es vivir la verdad?
¿Cómo no es ignorarla? ¿Qué es eso de no ignorar? ¿Qué es no burlarme de lo que ya sé y querer vivir lo que no es? Hermana Digna, del 19, 20 y luego el 30, Ignita. Juan 5, del 19 al 20 y luego el 1 y luego el 30. Hermana Lucía, por favor, lees Juan 6, 28 y 29 para hablar de lo que estamos diciendo con respecto a que el Señor Jesús es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro maestro, es a quien imitamos. Porque estamos ocupados, como dice Marlencita, ¿no? Ignita, entonces Juan 5, 19, 20 y 20, hermana Lucía. ¿Sí está la hermana Lucía por ahí? Sí, señora. Listo, entonces su merced va a leer Juan 6, 28 y 29. Bueno, Juan 5, 19 y 20 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gracias, hermana. Mateo 6, 28. No, Juan 6, Juan. 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Bueno. Hermana Janice, por favor, lees Juan 6, 40. Y hermano Franklin, Juan 12, 25 y 26. Porque el Señor aquí nos va a hacer una hermosa invitación. Juan 6, 40. Sí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo vuelves a leer, hermano. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias. Juan 12, 25, 26. Sí, señor. Juan 12, 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, hermanos, creo que la invitación es hermosa. Creo que el Señor Jesús, que es nuestro maestro, que es a quien debemos imitar, pues no ignoró nunca la palabra dada por su Padre. Solo hacía lo que su Padre hacía, lo dice aquí, yo no hago lo que yo quiero, yo hago la voluntad de mi Padre. Pero Él nos dice en el 12, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Tú y yo somos servidores. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La invitación es hoy a no ignorar voluntariamente lo que el Señor nos ha dicho.
cada cosa que el Señor nos ha dicho, en cada enseñanza que hemos tenido, en cada vez que nos acercamos en la Escritura y la escudriñamos. Porque ¿a quién iremos si Él es el que tiene palabras de vida eterna? Aquí termino, hermanos. Los dejo para que por favor manifiesten con esta invitación tan bellísima que el Señor nos hace hoy. ¿Qué pensamos? 2 o 3 hermanos para orar y terminar. Mi hermanita, ¿puedo hacer otra confesión? No, hoy cuando empezamos la prédica, y decía, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Cuando decía estos ignoran voluntariamente, pensaba algo muy alejado a mí. Decía, no, esto es para gente de pronto, no me concierne eso a mí. Pero cuando Dios nos empieza a mostrar que estos somos los que estamos aquí, me incluyo, ¿no? Personalmente, de que conociendo a veces las cosas que Dios nos muestra y nos enseña, las hacemos a un lado y no las creemos en su plenitud, ni las vivimos en su plenitud. Entonces, ya que ignora voluntariamente, ya lo puedo apreciar dentro de mí. Y también hoy he visto una nueva dimensión en la palabra creer. Porque si yo le creo a alguien, hago lo que ese me dice. Pero si yo digo creer y me dice algo y no atiendo a eso, sino voluntariamente hago lo que a mí me parece, no estoy creyendo. Eso me ha quedado hoy en mí y sé que no está lejano esa palabra ahora sí, sino era para mí, no para por allá alguien más. Así es, Dios de hermoso. Quiero contarles que organizando la enseñanza para los niños del sábado, tomamos esa palabra, segunda de Pedro 3:5, pero para enseñarles a ellos cómo por su palabra la tierra emergió, ¿cierto? Pero no la primera parte, pero a mí me quedó en el espíritu ese fuego ahí. Ignoro voluntariamente. Entonces, me di a la tarea de entenderla, perdóname, Josecito, y de buscarla. Y obviamente, pues esa palabra es primeramente para mí. Pero el Señor también me decía, es importante que la lleves a la comunidad. Y desde ahí empecé a temblar. Pero bueno, aquí estamos porque el Señor es bueno y nos permite todo esto. Josecito. Qué pena. Que estaba pensando pues en los versículos donde habla de Jesús y en el momento donde en el momento donde dice que él había ayunado 40 días y que tenía hambre y fue tentado por ese lado y aún así él se mantuvo firme, ¿sí? Entonces estaba pensando en mi vida como a veces pongo como excusas y esas excusas dan como resultado ignorar a Dios. Que de pronto estoy diciendo algo, una necesidad y mi propio criterio
actúo, pero ignoro a Dios. Y entonces siento que sí es bastante confrontante el saber que sí que ignoramos a Dios bajo nuestra y, y aún más encima ponemos nuestras excusas, creyendo a otros y no a Dios. Entonces es algo como esta palabra de hoy, esta enseñanza de hoy es realmente transforma la vida. Y no solo por tener el conocimiento de que ignoro, sino porque, como decían en una de las palabras que leímos, que esa misericordia y esa bondad que tiene Dios con nosotros nos lleve a cambiar y a arrepentirnos. Y no solo a acostumbrarnos a que Él tiene misericordia, ¿no? Que esto que estamos viendo hoy nos lleve a generar un cambio en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amar de verdad a Dios por sobre todas las cosas. Buenos Sí, días. buenos días. Bueno, yo estaba pensando que definitivamente Dios es el maestro del cual uno se puede enamorar todo el tiempo. Hoy pensaba en esa palabra que decía que Él tenía paciencia para con nosotros y siento que esa paciencia es inmerecida y aún así Él nos la brinda con tanto amor y es tan constante. Pensaba también que nos sigue llamando y llamando a que estemos en Él. Hoy me daba cuenta que lo que decía Lorena al principio es cierto, la palabra de Dios está viva. En cuanto a Jesús se enfrentó a esas tentaciones, cómo yo me enfrento como hija a esas tentaciones. Y estaba pensando en que las situaciones que a uno lo tientan son fáciles, son asequibles, siempre se van a ver como que uno las puede tomar. Pero la invitación es a creer que la libertad de hacer las cosas bien te la va a dar uno Dios. Y eso me pareció precioso, la clase de hoy me pareció muy, muy bella. Sí, Angie, ahí está la invitación. Bien, vamos a orar. Creo que Yo quisiera aportar algo. Yo también. Me parece muy bonito lo que hemos podido aprender hoy todos. Y Dios me habla algo en Primera de Juan 2, del 4 al 5. Y dice así, en esta versión: si alguien afirma, yo conozco, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Leyendo el versículo 4, pues hace referencia también a lo que hemos visto el día de hoy, que es esa persona que ignora voluntariamente, que sabe, conoce, pero no obedece. Le falta lo último que es poner en práctica, obedecer, creer. Y acá dice Dios, bueno, dice Juan, que el que no obedece y dice y afirma. Y lo peor de todo es que afirma, o sea, lo habla, se siente orgulloso de eso. Pero ahí dice que es un mentiroso y no vive en la verdad. Y el 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y en Reina Valera dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, en nosotros el amor de Dios se ha perfeccionado. En mi vida demuestro cuánto amo al Señor, obedeciendo su palabra que es verdad, creyéndola y poniéndola por obra. Y más adelante dice, así es como realmente sabemos que vivimos unidamente con Él. Esta palabra me gusta mucho el día de hoy,
aprendí bastante, verdaderamente bastante. Y la palabra me llevaba a algo que dijo Nubia, que Nubia al principio lo empezó, no desde el 4, porque Jacqueline empezó desde el segundo de Pedro 3:4, ¿sí? Y habla de los burladores, desde el 3, pero yo empezaba desde el 1 y en otra versión, que es la versión internacional, dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las refresca la memoria para mente íntegra. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Y yo me quedo en esta parte donde dice que con una mente íntegra les refresco la memoria, dice el Señor ahí, y me voy a buscar el sinónimo de qué es una mente íntegra. Y una mente íntegra habla de integridad. Y me pongo a mirar qué es integridad en el sinónimo y dice, la palabra integridad proviene del latín integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por algún mal. Y es una raíz del verbo tanger, que significa alcanzar, y significa que es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, sea físico o moral. Entonces, cuando hablamos de la integridad, ¿sí? Y nos dice que la persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera para la misma sin afectar los intereses de los demás. Entonces, cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando de lo que hoy vimos, de establecer la justicia y de establecer la benignidad de Dios en nuestras vidas, de entender que Dios en todo momento es bueno, pero no ignorarlo, porque la integridad también es, obviamente, no dejar que el mal, en este caso, los intereses del enemigo, alcancen nuestra mente, ¿sí? Por eso es que fue muy bueno cuando hablábamos de cómo leíamos de cómo el enemigo tentó a Jesús, ¿sí? Y de la misma manera, Dios nos demuestra de cómo en cualquier momento el enemigo puede tentar a nuestras mentes, porque el enemigo tienta a nuestras mentes. El enemigo llega y quiere, obviamente, convencer de que las escrituras no son la verdad de nuestra vida. Entonces, pienso que esa integridad que cada uno de nosotros debemos de tener. Bien, hermanos, creo que esto es una fiesta, literal. Esto es una fiesta extraordinaria, maravillosa, de poder ver el carácter de Dios, de poderlo percibir, de poderlo vivir, de poderlo amar con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos. Estamos viendo la plenitud para poderla vivir. Esto pensar es en el semáforo que hablaba Pedrito. Entonces, el que viene por la carrera dice, yo alcanzo a parar porque hasta está cambiando, y el que viene por la calle pasa lo mismo, ¡pum!, se estrella, ¿cierto? ¿Y quién tiene la razón? Pues no tiene la razón, pero cuando viene el policía, ¿quién tiene la razón? Entonces él esgrime la ley y dice, si usted se pasa un semáforo en amarillo, o si usted no para en amarillo, pierde.
Entonces, ¿cuántos perdieron? Los dos que creían que violando esa palabra, ignorando la ley como la establece el Código de Tránsito, iban a lograr algo. Parece que eso los perdí. Entonces, en este caso, yo creo que el creyente siendo invitado todos los días a transmitir la palabra. El creyente está siendo invitado todo el tiempo por lo que ve, lo que oye, lo que palpa, lo que siente, por todo lado. El creyente está siendo invitado a ignorar la palabra de Dios, a errar, no dar el blanco. Y usted solo, su idea también es muy buena. Está buena, pero muy buena. Entonces, hágale, mire, eso va a dar en el blanco perfectamente. Entonces, los estrellas y todo eso, viene el grito, el dolor, el llanto y todo lo demás, para darnos cuenta que tenemos que ir a donde nos desviamos del camino y ir al camino y enseñados por eso. Parece una palabra de Dios muy linda, es una invitación a orar, que yo veo, es un grito desde toda la eternidad, a orar, a meternos con el Señor, a estar al tanto con Él, y en verdad vamos a hacer una congregación y familias, una congregación de familias que buscan del Señor, que aman la verdad en toda su plenitud. Santísimo Padre, gracias en esta mañana, Señor. Me siento realmente agradecido por tu amor, por tus muchas misericordias para con tus hijos, Señor. Para aquellos que están como bebés empezando, pero que les dejas ver las grandezas de tu amor, Señor, y de tu verdad. Gracias en esta mañana porque es una palabra de vida, Señor, una palabra extraordinariamente de vida, Señor, para nosotros. Pero nos tenemos que determinar. Tú la lanzas, pero yo, Giovanni, tengo que determinarme a vivir tu palabra, Señor, a creer, Señor. A no ignorar tu carácter. Que cuando tú hablas estás expresando lo que tú eres, Señor. Y que tengo que estar confiado que cuando tú hablas eres tú mismo puesto ahí en esas palabras que estás diciendo para que yo esté seguro en ellas y pueda vivir tranquilo en ellas. Que ame, pues tú me dices que ame porque me has dado todo para amar. Que perdone, me has dado todo para perdonar. Que sea misericordioso, también me has dado todo para ser misericordioso, Señor. Y todo lo que tú eres y que has puesto en nuestras manos para que el que esté a nosotros, vea a ti, Cristo Jesús, está dado, Señor. Está tu palabra a diario ahí para acercarnos a ella. Están las rodillas para acercarnos a ti, Señor, y escuchar ese consejo, esa luz que está en esa palabra para nosotros. Porque la necesitamos, Señor. Hoy nos hemos dado cuenta cuánto te necesitamos, Señor bendito. Que la escritura no es para otros, como decía el hermano Pedro, no es extraña, es para mí, es literalmente para mí. Es esa carta maravillosa de amor que tú nos has escrito, Señor, para que andemos en ella todos los días y la leamos y la releamos porque la amamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ocuparte de nosotros, Señor, por ocuparte de esta comunidad, por ocuparte de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor. Gracias, oh Dios. Caminaremos firmes, Dios, estoy seguro, muy firmes, Señor, en la tu voluntad para nuestros hogares, tu voluntad para nuestro trabajo, tu voluntad para la predicación de tu palabra, tu voluntad, Señor, en la sala de nuestra vida, Señor, en la amistad, en el noviazgo, en todo, Señor bendito. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por usar a los hermanos y hermanas que domingo a domingo hacen su mayor esfuerzo, Señor, por lo que representa predicar tu palabra para venir a ti, Señor, y exponer el evangelio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por llenarnos de sabiduría. Gracias por darnos entendimiento. Tu Santo Espíritu que trae luz, Señor, y podemos entender tu palabra de tus guardados para nosotros, Señor. Gracias. Gracias por cada hermano que oyó, entendió y quiere vivir tu palabra. Gracias porque vas renovando nuestra manera de pensar, Señor, al paso, pero los vas haciendo. Y no por ti, sino por nosotros, Señor. Gracias por ese trabajo inefable, por ese trabajo exquisito, por ese trabajo precioso que haces en nuestra mente, nuestro ser entero, Señor. Gracias, Papá Dios. Te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor. Esposas, están seguras en el Señor. Esposos, están seguros en el Señor. Hijos, están seguros en el Señor. Estamos en Él.
¿En quién más podremos encontrar palabras de vida eterna? ¿En quién más podremos encontrar el gozo, la plenitud? ¿En quién más sino en ti, Señor? Gracias. Gracias por ocuparte de nosotros, Señor. En el santísimo nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, te alabamos, Señor. Aparéjanos, es un ruego que te hago y que estoy haciendo así un tiempo, Señor, para que tengamos la tecnología, Señor, para poder poner esas alabanzas y todas esas cosas, Señor, que nos acercan, que nos unen como hermanos, Señor, y nos llevan a gloria santo nombre, Señor. Y solo esperamos en ti, Señor, que todo se apareje para que eso pase, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana gloriosa y en este día y por nuestras familias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.